Darle vía a nuestro estudio. Espero que ustedes que ya están dentro del foro tengan la posibilidad de leer juntamente conmigo y de esa forma tener la idea de lo que vamos a estar tratando. Estamos aún en Romanos 7:21, ese hermoso versículo que hemos estado estudiando desde el pasado último día que lo vimos y hoy lo retomamos. Romanos, epístola a los Romanos 7:21, otra vez Evangelio. La epístola a los Romanos, capítulo 7, versículo 21. Por favor, si puede buscarlo, le voy a agradecer muchísimo y vamos a leer juntos lo que dice aquí. em, Romanos 7:21. Muy bien. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Otra vez, si lo leemos para tener una buena panorámica de lo que tratamos, Romanos 7:21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí. Ok. Bueno, tenemos que partir de esta forma de tratar el texto. Acuérdense que nosotros lo cotejamos, en realidad le hacemos una exégesis al texto para poderlo entender. De otra manera, confundiríamos mucho los términos, ¿verdad? Les he venido diciendo que ese es el problema del púlpito doctrinal de la iglesia moderna, es decir, de estos días. Ya, fíjense hermanos, se ha comprobado que la mayor parte de los pastores bajan temas de la internet y eso es lo que le dan al pueblo. Yo escuché a un líder, escuchen, escuché a un líder que decía que él había detectado incluso a muchos de sus pastores que le preguntaban a la IA, a la inteligencia artificial, eh, ¿cómo trazarías un tema tal y tal? ¡Pum! La inteligencia artificial le traza un mensaje, eh, pues por supuesto con la retórica y toda la cosa, ¿verdad? Pero hermanos, ¿hasta dónde puede ser palabra de Dios eso, verdad? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, pero si usted va cotejando el texto, lo va sometiendo a una exégesis, le va escarbando sus raíces para saber cómo está la cuestión, yo creo que podemos tener un buen entendimiento. Y de hecho aquí, cuando leemos Romanos 7:21, para los que apenas se están incorporando al foro, Romanos 7:21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora, hemos visto, acuérdense, hemos visto diferentes términos para hago y esta vez otro término para yo, ¿verdad? Porque acuérdense que ya vimos un yo. ¿Quién de ustedes se recuerda allá en el versículo 20, en el yo que vimos, cuál era el término griego para que lo entendamos? Yo, ¿se recuerdan? Donde estudiamos que usted se hacía dueño de sus errores, que no podía culpar a nadie, porque usted decía, yo piqué, yo cometí mi error, esta es culpa mía, punto, ¿verdad? ¿Cuál era ese término para yo? No sé si alguien lo anotó por ahí para poder tener una idea. El ego polleo. Ego polleo, correcto. Ego polleo. Yo hago, ¿verdad, Tere? Así decía, yo hago, lo hago yo. Ok, ego polleo. Fíjense hasta dónde estaba ese término. Ahora, aquí, para decir yo, ya no se usa ego, sino que se usa el término griego emoi. Así, emoi. E de elefante, M de mamá, O de Oscar, I de iglesia, es decir, I con puntito. Emoi. Y quiere decir a mí. Este emoi quiere decir a mí, yo, mío, mí. O sea, lo que aquí se está diciendo, hermanos, precisamente cuando dice yo, pues usted está diciendo yo, nadie me empujó para hacer esto.
O sea, tenemos que ir captando la idea de lo que está exponiendo el apóstol Pablo. En realidad, hermanos, miren, preparar todo esto es un quebradero de cabeza. Es un quebradero de cabeza. Yo no puedo decir, con orar y eso es todo. El Señor me da la unción. No, si Él me da la unción, pero fíjense ustedes que la Biblia habla de la competencia. Nuestra competencia viene del Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Una competencia no viene regalada, viene a medida de su preparación. La preparación suya, su dedicación, viene en base a cuánto usted se desvive por buscar lo que está buscando, ¿verdad? Es una cosa bien tremenda. Entonces, por favor, saquémosle provecho a esto. Saquémosle provecho a esto. Em, la palabra hacer, porque está diciendo Pablo, yo, queriendo yo hacer el bien, déjenme ver a alguien más, está por acá, se me fue, no pude agarrar quien estaba por ahí. Ojalá lo vuelva a intentar. Ok. Bueno, les estaba diciendo que la palabra hacer, que va junto con yo o con emoi, del griego poieo, es abundante ese término. Nada más que yo creo que a veces, eh, si va antecedido de un yo, por ejemplo, yo hago, yo poieo, yo eh, soy responsable de esto, ¿verdad? Usted lo puede corroborar conforme el texto se va prestando para esto. Acuérdese que no, cada vez que usted se encuentre la palabra yo, no necesariamente eh, va a ser ego o va a ser moi. Depende del contexto, depende de qué se está tratando. Y eso es lo que estamos estudiando aquí. Esta no es una predicación, acuérdense, esta es una escuela, es una exposición, estamos exponiendo la palabra, estamos trayendo a colación todo lo que rodea a la terminología bíblica. Entonces, yo creo que usted ha comprendido y ha entendido bien esta situación. Entonces, en este caso, hacer, del griego poieo, es la palabra que quiere decir hacer el bien. Acuérdense, poieo de por sí es hacer el bien. ¿Por qué? Porque Dios lo hace a través de mí. Dios inflama mi, vamos a decir, mi fuero interior. Dios lo inflama, toma control, toma los controles, toma los botones de mi funcionamiento, de mi, eh, vamos a decir, psicomotricidad. Dios toma control de todos mis movimientos, quiero decir. Entonces, Él me lleva a hacer su voluntad, ¿verdad? Pero ya no lo hago yo directamente, sino que en dado caso, mi yo regenerado es el que es usado por Dios para llevar a cabo su obra. Eh, mire, si alguien le está costando entender esto, también a mí me cuesta entenderlo, ¿verdad? También a mí me cuesta entenderlo. Por eso estamos exponiendo, vamos muy sigilosamente, vamos muy despacio, para que podamos, de cierta forma, penetrar al corazón del texto y cuando menos que nos quede una idea de lo que esto quiere decir. Entonces, aquí les dijimos la vez pasada, en este polleo encontramos el sentido de la responsabilidad del hombre regenerado. El hombre regenerado tiene un sentido de responsabilidad para con Dios. ¿Sabe por qué? Porque quiere hacer el bien, quiere hacer lo que Dios dice, que le es difícil y que le es a veces imposible sin la ayuda de Dios. Por supuesto que eso es cierto, eso es así, no lo podemos negar, pero cuando usted se convierte a Cristo y el Señor empieza a trabajar en su vida, empieza a regenerar, a restaurar, a renovar eh, todo su ser interior, entonces viene apareciendo el sentido de responsabilidad, ¿verdad? Esto no está en el creyente carnal. Usted no cuenta con el creyente carnal. Un pastor no cuenta con un creyente carnal. No cuenta, no está, no le gusta el sentido de responsabilidad. Por eso, hermano, no estamos juzgando ni prejuzgando la vida de nadie, pero ustedes lo sabrán, los siervos de Dios lo saben, cuán difícil es encontrar a su otro yo. No sé si me logra entender.
¿Cuán difícil es encontrar una persona que sienta lo mismo que usted en la iglesia? ¿Cuán difícil? Acuérdense, el apóstol Pablo, ¿a cuántos en 32 años, a cuántos él encontró como él? Porque él lo dice en la Biblia, él lo dijo. Solo a Timoteo, hermano. Solo a Timoteo, solo a uno, solo a Timoteo. ¿En 32 años? ¿Sabe qué he preguntado yo, hermanos? Señor, o sea que ni siquiera Apolos, aquel flamante predicador del primer siglo, ni siquiera él. Señor, ni siquiera, vamos a decir, Tito, que él realzó a Tito, ni siquiera Tito, solo Timoteo, solo Timoteo. Mm, Este sentido de responsabilidad solo está en el que verdaderamente ya fue regenerado. Si no, pregúntele a los líderes de alabanza, la batalla, vengan a tal hora y no llegan a tal hora. Vamos a hacer esto y no quieren hacer. Así es un pastor, así es todo líder. Por eso nosotros tenemos que hacer, ¿saben qué? No arrugas, sino paciencia, no gritos. No se enoje, no se engrife, ¿verdad? Se va a hacer un daño espiritual. Se va a amargar usted. No, esto es así, hermanos. Si Pablo, que era Pablo, solo halló uno, ay Dios, ¿cuánto vamos a hallar nosotros, hermanito? ¿Quedó claro, hermanos? Hermanos, en el foro quedó claro. Eso está bien claro. ¿Qué nos toca hacer? Paciencia, mucha paciencia, ¿verdad? Tratar de que Dios nos ayude. Bueno, entonces aquí encontramos el sentido de responsabilidad para hacer el bien y bueno. Pero acuérdense que también la siguiente frase dice, bueno, miren, dice Pablo aquí, yo quiero hacer el bien, pero queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Y les dije que encontraba el apóstol Pablo un tope, un alto, un stop, ¿verdad? Que lo detenía en seco, hermano. Escuche, un obstáculo en seco, un golpe seco que recibía el apóstol. Es que, mire, en realidad la mentalidad, les he dicho a ustedes, para mí, el apóstol Pablo se adelantó a su tiempo. Se adelantó a su tiempo porque nos habla de cosas bien tremendas que apenas nosotros arañamos con todo y las herramientas que tenemos hoy día, de penetrar incluso a los textos de las copias originales, apenas podemos arañar el significado de la escritura. Y este hombre, hermano, solo con eso sí, él era un investigador. El apóstol Pablo era un hombre muy interesado en la verdad. Él fue el único que dijo, porque nada podemos contra la verdad. Si usted quiere atacar una verdad, presente una verdad para derribar esa verdad a la que usted, con la que usted no está de acuerdo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué herramientas tenemos para derrumbar la verdad? Ese era el lema del apóstol Pablo, imagínense. Es así como él manejaba las cosas. Entonces, para mí, esta es una cuestión desde mi perspectiva muy personal de un siervo inútil y de un expositor de la palabra, si usted quiere, ¿verdad? Para mí, él era un hombre adelantado a su tiempo. Dice unas cosas bien tremendas. Yo me quedo admirado, créanmelo, me quedo admirado. A mí me gusta estudiar la biografía de Pablo, me gusta escarbar su vida, eh, me gusta penetrar a su corazón, a su pensamiento. Un hombre que en realidad es testimonio de lo que él está exponiendo, del yo regenerado. Ese hombre se entregó y batalló con la otra parte de él, ya lo voy a exponer, esa parte no regenerada. Él batalló, él luchó y él lo dijo, ¿no? Él lo dijo. Más adelante lo vamos a ver. Pero el punto es este, queridos hermanos, que él se encontró con esta ley. Y ya les dije, ¿verdad? Tomen nota de eso. Se encontró con esta ley que, pues tristemente, pero debe ser así, ¿no? Debe ser así para que aprendamos. Ah, Hay diferentes corrientes teológicas alrededor del texto bíblico
Y con relación a esta frasecita, hallo esta ley en mí, hallo esta ley, pues muchos han dicho que es la ley de Moisés. Y, pero la dificultad grande es que también dice que la ley de Moisés es santa, es perfecta, es pura, porque se trata de la ley de Dios, ¿verdad? ¿Por qué trajo maldición sobre la gente? No necesariamente que ella en sí, en un golpe seco, haya traído maldición a la gente, sino que la gente al tomar la ley y pretender cumplirla, cuando sabían que nadie podía cumplir esa ley, les trajo maldición, ¿verdad? Porque esa ley solamente el Señor Jesús la pudo satisfacer. Solo Él pudo satisfacer las 613 preceptos y mandamientos que encerraba el canon mosaico. Entonces, todo esto tenemos que entenderlo nosotros. Pero el apóstol está diciendo aquí, hay esta ley. ¿Qué ley? Acuérdense, hay una oposición en el fuero interior de cada creyente, allá muy dentro. Hay una parte que ha sido regenerada y otra parte que no ha sido regenerada. Más adelante lo voy a explicar porque aquí hay que sacar que todavía estamos en esta tierra. Nadie puede pretender, yo estoy aquí y yo no tengo luchas ya. Yo ya no ofendo a Dios, yo ya no tengo problemas con la carne, yo ya aquí, allá, esto se acabó. No, no, no. Eso sería tanto como minimizar la verdad que nos habla la palabra del Señor. Pero no, hermanos, esto es así y lo estamos aprendiendo ahora, ¿verdad? Entonces, les dije la vez pasada que el apóstol Pablo se encontró con un muro, con una contención, y para nosotros hoy día, yo quiero servir al Señor, pero también yo puedo decir, ustedes lo pueden decir, todo el mundo tenemos que reconocer esta situación nuestra y decir, Señor, yo quiero servirte, pero hay una ley dentro de mí. Me encuentro con un Jericó, un muro de Jericó dentro de mí. Me encuentro con un río Jordán frente a mis ojos. Me encuentro con el mar Rojo frente a mí. Me encuentro con un tremendo Goliat. Me encuentro con el león con el que peleó Sansón. Me encuentro con el horno de fuego donde Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados. Me encuentro con los leones hambrientos a los que Daniel enfrentó, etcétera, etcétera, etcétera. Es así la cuestión. Está en nuestra realidad y sabe que, hermano, por no reconocer esto, es que se ha minimizado el poder del evangelio. Si usted y yo podemos estar de pie, no que seamos ya angelitos aquí. No, no, no. ¿Sabe qué? Somos gentes, somos cristianos que luchamos. Todos los días presentamos batalla. Todos los días estamos enfrentando nuestros gigantes. Todos los días recibimos el asedio de Goliat gritándonos, ven y pelea conmigo, a ver si puedes, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto es así, esto es así. Y el apóstol Pablo lo expone de una forma bella, de una manera extraordinaria, a través de su teología, que la verdad reconocemos que con tanta razón él dijo, yo pues, como perito arquitecto de la iglesia, en realidad nos dio mitad más uno del Nuevo Testamento, por tanto, eh, corona bien su palabra cuando dice que Él es el arquitecto doctrinal de la iglesia. Hermanos, hay que respetar eso, hay que respetar eso. Muy bien, entonces, leemos una vez más el texto, por favor, Romanos 7:21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Bueno. Dijimos que este versículo está describiendo gráficamente el conflicto entre los dos yo, porque tenemos que entenderlo así, hermanos. Si no, no lo vamos a entender y habría que utilizar otra dinámica para explicar el texto y tendríamos mucha dificultad porque la mayor parte de nosotros somos pueblo de a pie, ¿verdad? No tenemos vamos a decir, una formación académica eh, de tal forma que podamos comprender la intencionalidad del texto. Nos daría mucho problema. Pero si nos formamos así la idea, aquí encontramos que el apóstol, a través de este versículo, versículo 21, está describiendo gráficamente el conflicto, la batalla que hay entre el yo regenerado y el yo no regenerado. Esta parte nuestra, en nuestro fuero interior,
es indivisible. Ahora ayune usted, haga vigilia usted, se encierre bajo 3 candados usted, no dejará de que el yo regenerado viva junto al yo no regenerado, o el yo no regenerado viva junto al yo regenerado. Si alguien me dijera a mí, eso no es cierto, hermano. ¿Quién es? Escuche, el, el interlocutor es el pueblo lector, pero el locutor de este texto de todo Romanos, ¿quién es? A ver si me entiende. Si yo estoy predicando, el pueblo es mi interlocutor, pero yo soy el locutor, yo soy el comunicador, ¿no? A eso me estoy refiriendo yo. Para entender entonces, es que Pablo no estaba hablando de que había un problema en él. Disculpe, Romanos se presta para ver que hay un locutor y un interlocutor, un comunicador y un interlocutor. Entonces, si el pueblo lector de Roma es el interlocutor, ¿quién es el comunicador aquí? Diónito, No, 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 no. Pablo, Pablo. Pablo es el comunicador. Entonces, ¿de quién es el problema que él está exponiendo? Entienda eso. ¿De quién es el problema? Si él está hablando, y está hablando en primera persona, yo, está hablando en primera persona, no en tercera persona. Entonces, ¿de quién es ese problema que él dice que hay una lucha viva dentro de él? ¿De quién es esa lucha? ¿En dónde está esa lucha? En el mismo Pablo, hermano. En el mismo Pablo, en el mismo Pablo. Entonces, ¿cómo voy a decir yo, como algunos dicen, no, es que Pablo no estaba hablando de él? Él estaba, fíjese que hay una corriente doctrinal, una corriente teológica, por eso yo siempre le vengo diciéndoles a ustedes, está bien, lean, escuchen y todo, si se consideran maduros y van a entender, pero si no conocen la orientación de un escritor, de un expositor, si ustedes no saben cuál es su inclinación teológica, hermanos, piénsenla mejor, porque no vaya a ser que oyendo, los formen a ustedes, al rato acabarán creyendo cosas. ¿Y cómo le hacemos para quitarles eso de la cabecita? Miren, no me estoy echando flores yo mismo, pero les diré, hoy, durante este día, toda la mañana estuve estudiando yo, es mi tema que voy a iniciar mañana en la iglesia, acerca de los 3 grupos de los que Judas habla. eh, los que por andar oyendo cosas que no son de Dios, unos apostataron, otros, escuche, dice que renunciaron a la verdad, ya no querían la verdad. A mí háblame algo bonito, aunque me lleve al infierno, pero háblame de eso. Y un grupo, un tercer grupo, fíjense, que es aquel al que solo Dios lo puede rescatar. Remedio de mí ya no hay. Solo Dios te puede sacar de ahí. 3 grupos. ¿Por qué? Por andar escuchando y no tenían la preparación para apartar esto no es de Dios, esto sí es de Dios. Mucho creyente no tiene esa facilidad, hermanito, esa capacidad interpretativa, todo se lo comen, todo. Mire, le dan el- no lo tomen a mal, no estoy hablando literalmente, solo voy a poner un ejemplo. Yo me pongo en qué pensar y digo, oye, la gente se come el pescado crudo, ¿no? ¿Sí o no? Hermanos, Amén. sí, claro. Hay gente que se come el pescado crudo. Y usted dice, pero ¿cómo se comen el pescado crudo, verdad? Mire, yo fui a una campaña a Mazatlán, México, y nos dijo el hermano, yo fui a predicar, teníamos un programa de radio en Mazatlán, y el director de la radio me invitó a una campaña, hicimos la campaña y toda la cosa, el lunes nos regresábamos en la noche, y entonces dijo él el domingo en la tarde, en la noche, hermanos, mañana están invitados a almorzar. Yo pues tenía hambre. Cuando llegamos a la casa de la persona, sirvieron un recipiente, hermanos, con animalitos vivos todavía.
y mucho limón partido, y yo miraba al hermano. Abría la cosa así, mire, y el animalito se movía y le ponía el limón y se retorcía el animalito. Y así lo abría y ¡bum! Para adentro. Ay, yo solo me comí una tortilla, una tortilla con limón y eso es todo, hermanos. Pero muchos hermanos andan comiendo esos caracolitos crudos, hablando figurativamente. Les dan cualquier cosa y se lo comen. Al rato están indigestados y ya quedaron así. Ya quedaron con esa bacteria en su estómago y ya usted tiene ese problema. Todos los días que coma va a tener ese problema. Yo he escuchado de médicos que dicen eso. Usted se comió la bacteria, es una bacteria que estaba en el mar, ahora ya la tiene en su estómago. De eso habla Judas y de eso está hablando Pablo aquí, ¿verdad? Escuchar, 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 escuchar. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, miren, hermanos, hay un conflicto ahí adentro entre el yo regenerado y el yo no regenerado. El yo no regenerado te va a llevar, bueno, porque fíjense, es curioso, pero aquí está hablando de los convertidos. Está hablando de gente de adentro. Judas también dirige su epístola a todos los de la diáspora, los judíos convertidos en la diáspora. Es curioso, pero le está hablando y enseñando a los ya convertidos. Es tremendo eso. Entonces hay ese problema, la gente no tiene capacidad de reacción. ¿Por qué? Porque el mensaje, ¿dónde cayó? ¿En el yo regenerado o en el yo no regenerado? El yo regenerado se come el caracolito vivo, el pescado crudo, el huevo crudo, el sancochado, no importa cómo venga, vámonos. El yo no regenerado. El yo regenerado no va a comerse eso, no, no se lo va a comer. El yo regenerado sabe apartar, fíjense, sabe apartar de su vida lo que contamina. Sabe hacer un apartamiento ahí. El yo no regenerado no, se lo come como venga. Ese es el problema que estamos teniendo nosotros actualmente, hermanito. Ese es el problema. Ese es nuestro problema. Estamos teniendo una dificultad bien tremenda nosotros. Entonces el apóstol está exponiendo aquí que hay esa ley, hermanito, ahí está. Como le vuelvo a repetir, la palabra es indivisible, no se puede hacer a un lado ahora, porque usted tendría que irse ya con el Señor si se quiere liberar de su yo no regenerado. ¿Quedó claro? Si usted pretende ser un cristiano sin batalla, sin el choque de estos dos trenes, el yo regenerado y el yo no regenerado, y usted pretende no tener ese tipo de problemas, ese tipo de conflagración interna, entonces, pues váyase con el Señor, porque solo así, siendo, eh, vamos a decir, transformado, siendo trasplantado a un ser espiritual, usted ya no va a tener ese problema. Mientras estamos aquí, esta es la ley que priva. Esta es la ley que priva. Todo creyente tiene ese problema. Todo creyente. Entonces, hermanos, mire, esto es complejo. Esto es complejo porque como un hombre tan santo, hablando en primera persona, dice yo, 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 yo. En otras palabras, este es mi problema. No, no, no. Este no es problema del hermano Guillermo, este no es el problema de Tere, este no es el problema de Arturito, este no es el problema del hermano Sami, esto no es el problema de el hermano Ulises, del hermano Neri, del hermano Pedrito, de Chepito, allá en la capital en Guatemala, etcétera. No, no, no. Este es mi problema, dice él. Mío. ¿Está claro? O sea, él lo reconoce. No tiene, no tiene, vamos a decir, desconsideración en no reconocer, en decir, bueno, yo no tengo ese problema. Hace tiempo, tengo que decir el nombre, Benny Hinn dijo que él ya no pecaba.
Número uno, es una contrariedad bíblica, porque, oiga, tendríamos que poner a Dios de mentiroso y al Señor Benijín de verdadero. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay hombre que no peque. No lo hay, búsquenlo, no lo hay. Pero esta persona se atrevió a decir, yo ya no peco. Ahí está el problema. ¿Cuánta gente escuchó eso? Nadie se puso de pie a decir, disculpe, pero eso no es así. La Biblia no dice eso. Nadie. Ese es el problema. Ese tipo de mensaje cae en el yo no regenerado y el yo regenerado dice amén a eso. El yo regenerado vive de lo crudo, vive de lo sucio, vive de lo falso. Ese es su sostén, ese es su bocadillo, ese es su lunch, la falsedad, el mensaje falso. De eso se alimenta el yo no regenerado. Y Pablo dice, hallo que esta ley está en mí. Oh Dios, que Dios nos ayude. ¿Saben qué, hermanos? ¿Quieren una idea de que esto es cierto, de lo que les estoy diciendo? Mire a cuánta gente yendo de una iglesia a otra. Solo, solo en mi pueblo, teníamos nosotros un programa. Les voy a contar esto, yo creo que ya alguna vez se los conté, pero solo para que vean del yo no regenerado. Em, el director de la radio nos invitó a comer a su casa después de nuestro programa, me dijo mi finado hermano. El director nos invita, el dueño y director de la radio. Fuimos a su casa, nos sentamos y empezó a platicar conmigo. Me dijo, fíjese, pastor, que yo soy negociante, vamos con mi esposa por algún país de Centroamérica a traer mercadería, nos vamos en carro y regresamos después de muchos días. Pero yo puse una iglesita, el Señor me dio la bendición de tener un terrenito, hice una iglesia, empecé a trabajar ahí, a predicar, me dijo. Y habían hermanos, y yo ya iba a salir. Necesitaba ir a comprar mercadería, dijo, porque mi esposa y yo pues vendemos. Tenían su tienda. Y dice que él oraba, Señor, envía un siervo, Señor, envía un predicador, Señor. Y un día llegó un hermanito, pero él no esperó en el plan de Dios. Dice, él me dijo, yo me adelanté, yo no discerní. Y el hermanito llegó con sus maletitas de su Biblia y su suétercito que llevaba ahí. Y yo le dije, hermano, disculpe, ¿usted es predicador? Dice que le digo, pues sí, hermano. Le digo, oh, usted se va a quedar aquí. Quédese aquí, hermano. Yo voy a salir a un viaje y mire, aquí está la iglesia, aquí están las llaves. Y se quedó el señor este. El hermano se fue a su viaje. Cuando vino, él esperaba cuando menos una bendición, ¿no? Tal vez él decía, yo incluso pensé, dijo, que la iglesia iba a estar más grandecita en número, o número dos, cuando menos, pues que se mantuviera la iglesia. Pero cuando yo vine, me dijo, ya no había nadie. Y el hermanito ya había entregado las llaves, dijo, a mi familia. La iglesia cerrada. Y dice que él un día se encontró al hermanito. Y que le dijo, ¿qué pasó, hermano? No, le dijo, no, así no, hermano, le dijo, es que yo, yo quiero algo bonito, dijo, yo quiero un mensaje bonito. Y usted me dijo que era predicador. Sí, pero yo no. Puso excusas. Y ese hermano que le estoy platicando, el dueño de la radio, eh, tenía dotes de periodista. Y me dijo, fíjese que me animó el hermano, me dijo, la actitud de ese hombre me animó a hacer una encuesta. ¿Cuántas iglesias había en mi pueblo? ¿Saben cuántas había? 90 iglesias. Ahora ya hay más. Ahora ya hay más. Pero en ese tiempo, 90 iglesias. Se necesitan 1000 pies para ir a las 90, hermanos. Pero este señor que abandonó el templo del hermano, la iglesia del hermanito, él hizo una encuesta, se fue preguntando de pastor en pastor, llevando el nombre del hermanito. Ese señor ya había estado en las 90 iglesias. ¿Me oyeron bien?
Ese hermanito ya había estado en 90 iglesias. Es exagerado. Es muy exagerado eso. Fíjense, ¿cuál es el problema? Yo estoy exponiendo algo, a ver si está pescando usted la idea. La alma no regenerada. El yo no regenerado. Ese es todo el problema. Eso es todo el problema. Porque Pablo dice que los que ya recayeron, que los que ya apostataron, dice, se amontonarán maestros falsos. No, 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 no quieren nada con alguien que predique la verdad. A mí dame algo bonito porque ay, me siento bien con este mensaje. Está comiendo el yo no regenerado. Miren, hermanos, cómo abunda esto. En realidad no se puede pasar a grandes zancadas porque esto está tremendo, ¿verdad? Bien, pero estamos captando la idea. Todos los estudiantes debemos de tener cuidado de tal interpretación. Mucho cuidado, hermanitos. Eh, porque podemos cometer un grave error de interpretación y así entregárselo al pueblo. Mucho cuidado. Entonces, Pablo no está hablando de otra cosa, está hablando de la batalla del cristiano. Punto. Está hablando de la batalla del cristiano. Vea conmigo, Primera de Pedro 2, 11 y 12. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Este lenguaje para hablarle a quién es. A ver, ¿para quién utilizaría usted este lenguaje? ¿Para un convertido o eh, para un pecador que no se ha convertido? ¿Para quién emplearía usted? Otra vez leamos versículo 11, Primera de Pedro 2, 11 y 12. Mire el 11. Amados, amados, amados. ¿Se entiende? ¿Se entiende a qué pueblo se está dirigiendo el Espíritu de Dios a través de la pluma petrina? Yo os ruego como a extranjeros, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mi pregunta ha sido, ¿a quién? Pastor, se dirige a la iglesia, al creyente. No, 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 claro, al creyente se está dirigiendo. Gracias, hermano, desde Colombia. Se está dirigiendo a la parte de la iglesia, a los de adentro, no a los de afuera. Entonces, esta es una gran verdad. Mire, todos tenían la misma línea doctrinal, teológica, de este problema en el fuero interior de todo creyente. Indivisible es la parte que tenemos dentro, un lado regenerado y otro lado no regenerado. Y la misma Biblia dice, el pueblo de Dios siendo pueblo de Dios, un pueblo circuncidado, dice la palabra de Dios que Dios se dirigió a ellos y les dijo, está dividido vuestro corazón. Son mi pueblo, pero su corazón está dividido. Punto, no hay otra. Por ello le digo, es muy pobre el argumento de quien diga, no, no, Pablo no está hablando de los cristianos, porque hay gente que cree, como le digo, como Benny Hinn, que creen que ya no pecan, ¿verdad? Hay gente así, hermanos, hay expositores, pastores, predicadores, evangelistas, misioneros, teólogos incluso que creen que ya no se peca. Pues, Dios tenga piedad. Aquí le está hablando a los de adentro. 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Entre los gentiles, hace una diferencia entre quienes y gentiles. Entre los judíos conversos en la diáspora, es decir, que tuvieron un encuentro con la fe de Jesucristo, con la fe de su Mesías Jesús de Nazaret, y los gentiles, los que por naturaleza no éramos pueblo de Dios.
¿Me entiende? Entonces aquí está claro el punto. Ustedes los cristianos tienen batallas, pero mantengan, dice, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles porque ¿qué les importa? Les importa un rábano. El mal testimonio, les importa un bledo, dar malos testimonios, ser como son, no pierden nada. Un cristiano verdadero pierde mucho en cada mal testimonio. Pero esa es nuestra batalla, hermanito. Esa es nuestra batalla. ¿Lo tenemos claro? Manteniendo manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Wow, oiga lo que está diciendo. Pueden decir de ti pestes ahora, pero cuando suene la final trompeta y te vean que te fuiste, van a decir, este hombre de verdad era lo que decía. Esta mujer de verdad era lo que decía. Nosotros levantamos falsos. Nosotros dijimos lo peor de él, de ella, ¿no? Pero se fue al considerar vuestras buenas obras. Bueno, ahí está. En este pasaje, el Espíritu Santo le está hablando por medio de la pluma petrina a los judíos convertidos en la diáspora, al hacer una clara diferencia entre esos convertidos judíos a la fe de Jesús y los gentiles paganos. Hay una diferencia. ¿Quiénes tienen batalla con el alma? ¿Los gentiles o los judíos convertidos? Los judíos convertidos. Los judíos convertidos. Alguien que no se ha entregado a Cristo no tiene batallas con el alma. Le da todo lo que el alma pide. Porque el alma es la parte de nuestras manos que le coquetea al pecado. El espíritu humano no. Nuestro espíritu humano es la sala de espera donde yo me encuentro con el Señor. ¿Me entiende? Y ese espíritu ha sido restaurado, regenerado. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que eh, irlas entendiendo. Hay un micrófono prendido por ahí. Gracias. ¿En dónde estamos aquí, hermanos? Así que la batalla, que es la madre de todas las batallas internas, es la de los cristianos judíos y no de los gentiles. Bien, el versículo 21. El apóstol Pablo resume la ley. Fíjense, resume la ley. Una mejor traducción sería principio, que él encuentra obrando en la lucha que ha descrito en los versículos desde el 15 al 20. Allá ha estado hablando él de esta lucha. El deseo de hacer el bien es desafiado y hasta superado en ocasiones por la tendencia a hacer el mal. Esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿Sabe por qué? Quien venza en esta lucha interior lo hará porque se le ha dado de comer más, así como lo oye. Si usted tiene, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así, hermanos, am, dos ovejitas. A una le da bastante de comer usted y a la otra no. ¿Cuál va a estar más grande, más gordita, más bonita, más fuerte? ¿Quién de las dos? A la que le da de comer. A la que le da más de comer. A la otra sí le da, pero le da poquito. A esta una le da todo, todo y demás. Es así. Hágale caso que nosotros tenemos esas dos ovejitas dentro. ¿A quién le damos más de comer? Esa al final se saldrá con la suya. Esto está tremendo. Entonces el apóstol Pablo está resumiendo eso, que en ocasiones, fíjense, eh, una de estas dos fuerzas supera a la otra porque se le da más de comer. Mire lo que dice aquí, Gálatas 5, 16, 17.
Gálatas capítulo 5, versículos 16-17. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí está. Si tú satisfaces al otro yo no regenerado, se va a hacer fuerte, se va a hacer fuerte. Y como todos los días están luchando en el ring, el más fuerte va a vencer al débil. Así de sencillo es la cadena de acontecimientos en nuestro ser interior, hermanos. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y oiga esto, estamos hablando de la batalla, de la lucha. Y estos se oponen entre sí. Ahí está. Otra vez Pablo resalta el yo regenerado y el yo no regenerado. Acuérdense que ya dije que la Biblia menciona, Pablo menciona al hombre viejo, viciado, lleno de mañas, y el hombre nuevo, regenerado. Ahí está. Un viejo y un joven, apostando por la dirección de tu vida y de la mía. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué es eso? Polleo. Cuando yo quiero servir al Señor. Uy, el otro yo, dice, levanta y agarra bofetadas a mi yo restaurado. Ah, ahí está, hermanito, cuando la gente dice, es que yo no tengo ganas de ir a la iglesia. Fíjese que ya iba yo para la iglesia y se me quitaron las ganas. Miren, les voy a contar algo. Nosotros hace años detectamos a una persona, hasta el día de hoy no se puede levantar. Yo no estoy criticando, Dios tenga misericordia, pero desde la perspectiva de esta palabra que exponemos, ahora entiendo las cosas. Llegaba, se metía al parqueo de la iglesia, mire, y no aguantaba, solo daba la vuelta, se regresaba en su carro, ¡bum!, se iba. No aguantaba quedarse. Algunas veces, yo no soy profeta, hermanos, pero algunas veces yo discerní y como que yo sentía que esa persona tenía un tipo de pánico como obra del yo no regenerado. Un problema ahí, que sentía ahogarse en el culto. Cuando no estaba en el culto, todo estaba bien. Cuidado, el yo no regenerado es sucio para actuar. El yo no regenerado te traiciona. El yo no regenerado te juega sucio, no te juega limpio. Para que no hagáis lo que quisierais. Polleo. El polleo, cuando Dios me pone, ¡bum!, voy a hacer algo para Dios. ¡Pau! Se levanta la oposición. La otra ley. ¿Quedó claro? Hermanos, ¿está claro? El Espíritu Santo vive en el espíritu regenerado del cristiano verdadero. Acuérdense que aquí hay un problema que también se ha mal interpretado. Todo cambio en la vida de nosotros los cristianos radica en esta verdadera experiencia, la regeneración. La regeneración, como hoy se limpia una computadora, como hoy se resetea una computadora, así de sencillo. Nosotros venimos todos viciados, todos llenos de tanta suciedad del mundo, y el Señor dice, a ver, venga para acá, lo voy a limpiar. Empieza a restaurar nuestro espíritu humano, a restaurarlo. Y cuando Él pone ahí esta obra suya, nosotros lo queremos hacer, pero es cuando se opone la otra ley. Pero lo que estamos exponiendo ahora es que ese espíritu humano regenerado, allí habita el Espíritu Santo de Dios. Y en esa misma periferia habita también la carne, o lo que estamos viendo como el yo no regenerado, o naturaleza caída no regenerada del hombre. Entre estas dos fuerzas colosales se da una batalla que menciona Pedro en el alma. Otra vez lo remarco.
que el apóstol Pedro lo dice con referencia al cristiano y no al pecador. Yo no sé cómo un cristiano se atreve a decir, no, yo ya no tengo esas luchas. Yo ya no padezco nada, yo ya no siento la tentación, yo ya no... No, no, eso es mentira, ¿verdad? Eso es mentira, las cosas son serias, las cosas solamente eh, siendo tocados por Dios uno puede reconocer estas cosas, hermanito. De otra manera, pues, ¿quién le va a reconocer algo? Ok, ¿alguien quisiera decir algo? Yo tengo unos comentarios. Mm, Cuando hablaba de que la gente se come cualquier cosa, um, dice en Primera de Juan que no creamos a todo espíritu, correcto, sino que lo probamos. sí, Y también en Hechos, donde hablaba de la gente de Berea que estudiaban las escrituras. Entonces, si alguien le está predicando algo que va en contra de la palabra, uno puede darse cuenta. sí, Pero si claro, no la lee, ese es el problema que yo he ese es el visto problema. también. Sí, 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 eso es así, ¿verdad? Muy bonito ejemplo que puso, probar los espíritus si son de Dios, pero el pueblo de hoy ha perdido esa capacidad. El pueblo de Dios no tiene esa capacidad, Terry. Se ha perdido eso. Yo me quedo admirado. Platicaba yo con un hermano y hablábamos de que son multitudes. Fíjense, les voy a contar esto. Ya estamos fuera de la exposición en el foro. eh, y esto va a servir como broche de oro para cerrar esta clase. Fíjense que me contó. No, 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 a ver cómo está, cómo está. Platicaba yo con el hermano y hablábamos acerca eh, de que cuando estos falsos están exponiendo esas grandes aberraciones, ahí hay gente preparada. Oigan eso, gente preparada en todos los aspectos, pero han perdido la capacidad de reacción, que nadie se pone de pie. Todos los que están ahí están engañados. Es triste, hermanos, es triste de tal manera. Y les voy a decir algo. A mí me enviaron un link. Dice que hubo una joven, fíjense, de aquí de Estados Unidos, que empezó a ayunar y dijo, Señor, eh, vive aquí, pero ella es guatemalteca. Y dijo, Señor, me duele que engañen a tu pueblo. Me duele en el alma, me duele en el corazón. Yo quiero ir y hacer algo por mi gente. Yo solo voy a repetir lo que yo vi en el link que me mandaron, ¿ok? Eh, dice que ella había estado orando al mirar los engaños que expone el señor Cash Luna en Guatemala. Estaba ella muy dolida, la falsedad. Mire, hermano, un lector medianamente interesado en la verdad bíblica no se va a tragar esas cosas que enseña esta persona, ¿verdad? No puede ser. Hay que, hay que ser un analfabeta bíblico para que usted le diga amén a semejantes cosas que esta persona afirma. Pues bien, esta joven fue bien ayunadita. Ella dice que se humilló ante Dios. Ella dijo, Señor, yo no voy para hacer una maldad. No, 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 no. Yo quiero poner la verdad. Sola, sola la joven se metió. Estaba como en el séptimo lugar de la fila de sillas. Una fila, dos filas, tres filas, cuatro filas. Hasta la séptima estaba ella más o menos. Y miren, eso quedó filmado y como lo que se está filmando en vivo, hay gente que lo almacena en su muro y ya no se puede borrar. Si usted lo captó en su muro, en su cuenta, en internet, usted lo tiene allí, yo lo puedo borrar. Me puedo arrepentir de lo que dije y lo borro, pero a usted le quedó la grabación.
Y mucha gente así lo hizo. Está en vivo la transmisión de el culto de esta persona y dice, fíjense ustedes, dice que cuando empezó a ministrar, ahí muestran el video, yo lo vi, él empieza a imponer manos y la gente se caía. O sea, yo no estoy criticando eso. No, no, no. Voy a exponer esto solo para que se den cuenta que hay que discernir. Y cuando este señor llega donde está la joven, fíjense, él viene y viene con la intención de imponer manos, como lo ha venido haciendo con toda la gente acá. Cuando llega, la joven se pone de pie y le dice, en el nombre de Jesús, a mí no me vas a tocar, porque esto es falso, está grabado. No sé si pueda conseguir el link y si quieres se lo comparto. Voy a ver si todavía está, si lo tengo todavía. Impresionante lo que esa joven hizo. Impresionante. ¿Saben qué hizo esta persona? Se rió y se regresó mejor. Yo le digo una cosa, si es de Dios, ¿qué hubiera pasado? Hermanos, si es de Dios, ¿qué hubiese pasado? A ver, ¿alguien puede decir algo? Si es de Dios y esta joven está diciendo eso, ¿qué hubiese pasado allí? ¿Qué cree usted? He would tell her, le diría que, le diría algo a ella. Sí, mire, la joven hubiese caído bajo la unción supuesta de esta persona. Así de sencillo. El poder de Dios no conoce límites, ¿verdad? El poder de Dios no conoce límites. Entonces, él se cortó y regresó. Se rió mejor y regresó. Y dijo, no cree la muchacha. Entonces, hermanos, estamos ante esta situación difícil. El yo no regenerado se alimenta del sensacionalismo, se alimenta de lo nuevo, se alimenta de cosas que le hagan sentir bien. No, no que lo santifiquen. No, no importa aunque no me santifique. Que me haga sentir bien es todo. Ese es el problema que estamos hallando en la iglesia moderna, ¿verdad? Y como les vuelvo a reiterar, este es nuestro eterno problema, hermanitos, que nuestro pueblo no se prepara, que el liderazgo de nuestras iglesias no se preparan. Ahí está el problema. De nada sirve que nosotros andemos batallando desde una esquina nada más, pero el pastor propio de aquella iglesia no levanta vuelo porque sucede que no conoce estas cosas, porque no estudia el texto exegéticamente. Hermanos, esta es la situación. Que Dios nos ayude. Y se recuerdan que siempre les digo, busquen adeptos para la escuela. Si usted conoce un joven y usted ve que el Señor lo está levantando, háblele, dígale, mira, hermano, podemos prepararnos, tenemos una escuela, es gratis, simplemente prepárate, tú no sabes si Dios te va a levantar más. Y en los últimos días se necesita hacer una diferencia entre lo santo y lo profano, se necesita hacer una diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo falso y lo verdadero. Así de sencillo, ¿no? Y yo creo que ahí el Señor puede hacer algo especial. Bueno, que Dios los bendiga, hermanos. El miércoles, Dios mediante, estaremos una vez más. Dios los bendiga a todos. Gracias por amar la palabra. Gracias por estar en sintonía de este foro. El miércoles Pastor, estamos una vez más. pastor, una preguntita o se Dígame, la hago interna. dígame, hermano. Es que hay bueno, me encontré con un hombre Sí, y él dice que, bueno, no es casi referente a lo que estamos viendo, pero en antes habló del alma. Y es sobre el alma, o sea, el hombre, me encontré con un hombre y el hombre, él dice que él se metió tanto con Dios que un día Dios lo sacó del espíritu, del cuerpo, porque él estaba pidiendo a Dios de que le mostrara si verdaderamente el hombre era tripartito.
Ujú. Entonces dice que él oró tanto, se metió con Dios, que dice que él sale del cuerpo y que en ese momento el Señor le había dicho que solamente el ser humano se compone por espíritu y cuerpo. Entonces, tengo algo ahí porque la Biblia dice en, en un texto, en primera de, aquí en primera de qué, venga, donde dice que todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sea irreprensible para el día de la venida del Señor. Entonces, estoy pensando ahí, aunque la Biblia habla, sí, de las tres partes. Entonces, ¿qué opinión me daría, pastor, en este Sí, caso? mire, hermano, buena pregunta, hermano Omar. ¿Sabe por qué? Yo veo un problema desde el punto de vista, desde donde la persona empieza a decir que el Señor lo sacó del cuerpo. Hay un problema, hermano, hay un problema. Y es un problema bíblico. ¿Sabe por qué? Dice el Señor Jesús, son palabras literales, son palabras auriculares de Cristo. Dice en el Evangelio según Juan, a Dios nadie le vio jamás. Nadie ha subido, sino el que descendió del cielo. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. Por ejemplo, ¿oyeron ustedes de aquella niña que el Señor supuestamente la llevó al cielo y dijo que se encontró, que allá habían ángeles mujeres? Yo creo que, aunque usted no lea la Biblia, inmediatamente dice, no, disculpe, yo no creo eso, ¿verdad? Eh, y esta persona, desde el punto de vista que empieza a decir, el Señor me sacó del cuerpo, ya empezamos a tener dificultades. Si te sacó del cuerpo, ¿a dónde te llevó? Porque que yo sepa, nadie ha ido al cielo. Lo que se cuenta son visiones y tal vez la gente no lo sabe decir, pero lo que hay que decir, hermanos, es que hay visiones, como Pablo en 1 Corintios 12. Es muy modesto cuando él dice, conozco a un hombre, si fuera del cuerpo, no lo sé. ¡Wow! Si en el cuerpo, tampoco lo sé. Yo lo que sé es que tuve una experiencia y punto. Qué belleza, ¿no? Qué capacidad de humildad, de sencillez, qué calidad de humildad tiene el hombre. En no decir, pues a mí me llevó el Señor, me sacó el cuerpo y me llevó allá. No, él dice, no lo sé, disculpen, esto ya no es humano. Otro punto, hermano, que plantea la Biblia es que Elías y Enoc fueron traspuestos, pero ellos no están en el cielo. Han de estar en algún lugar de reposo, pero ellos igual vendrán para tomar su cuerpo y morir para poder heredar la vida eterna. Una cosa tremenda. Entonces, la primera dificultad que yo encuentro, hermanito Omar, es que esta persona dice que el Señor lo sacó del cuerpo, etcétera, etcétera. Mucho cuidado, hermano, mucho cuidado, porque ya puede haber una confusión ahí y el golpe duro que nos llevamos es que él está diciendo algo que la Biblia afirma, hermanito. Él está diciendo algo que la Biblia afirma, ¿verdad? Lo otro es que Eclesiastés dice, oiga, hermanito, Eclesiastés dice que cuando el hombre muere en términos generales. El hombre es usado aquí como un título genérico de la humanidad. Todos, todo espíritu humano del que no es salvo, el espíritu humano, al morir la persona va con Dios, porque el espíritu humano es el soplo, es lo que insufló Dios en toda su creación. El espíritu humano no es el que le coquetea al pecado. ¿Me comprende? Es llevado hacia Dios. Como el mar cuando se sale, llega a 3 kilómetros fuera de tierra, tierra adentro. Usted dice, ¿qué es lo que hay allá a 3 kilómetros? El mar. Porque cuando de pronto el mar quiere, vuelve a jalar ese brazo que sacó y otra vez se viene toda esa agua al mar. ¿Se da cuenta? Así Dios se salió de su cauce y se metió en mí, en usted y en los millones de seres humanos que Él creó, y Él
puso el principio de vida en nosotros, su aliento, ¿verdad? El espíritu humano. Ahora, si la Eclesiastés dice, el espíritu va a Dios quien lo dio y el cuerpo va al polvo, ¿qué parte se va a condenar entonces? ¿Por qué habla de la condenación eterna? Porque existe un alma, existe un asiento de las emociones, existe una parte en el fuero interior que es en donde el hombre sí puede recapacitar y entenderle a Dios. Entonces hay una dificultad, hermano Omar. Si esta persona dice que solo hay espíritu y cuerpo, entonces no hay condenación. Así de sencillito. Y ya tenemos un problema tremendo ahí. Amén, amén. Sí, yo ¿Quedó no le claro? quise, sí, claro, a mí me quedó claro. O sea, Amén. yo no le quise discutir al hombre porque es Sí, que sí, la sí. palabra de Dios dice que todo vuestro ser, cuerpo, Sí, alma y espíritu sea amén. irreprensible. Y lo que Amén. está diciendo su merced en el libro de Eclesiastés, Sí, ¿sí? claro. Entonces, ¿el alma dónde va? Entonces, Correcto. no le discutí porque, o sea, me guardé un poco de silencio, de respeto. Hay cosas que uno no puede discutir, hermano, porque estas Sí, gentes ya tienen eso en su mente y solo Dios se los puede quitar. claro, porque él dice que él salió, que él le pidió a Dios que le mostrara si el hombre era tripartito o no, y que se puso a orar tantísimo que salió del cuerpo él, y que hubo una voz que le dijo que no, que el hombre era espíritu y cuerpo nomás. Entonces, ahí es, pues ya que estamos aquí en este momento, en esta ventana abierta, pues yo dije, vamos a hacer el ¿qué? La pregunta, porque pues desde un Amén. punto bíblico uno lo ve que el hombre tiene tres partes, Sí, cuerpo, claro. alma y espíritu. Hay una parte que es la que está propensa a la condenación o a la vida eterna, ¿no? Entonces, como dijo Pablo, si nada más queda esto aquí, dijo, bueno, comamos y bebamos, que mañana nos morimos y se acabó. No hay condenación, mi espíritu va a Eh, Dios, mi cuerpo se va a la tierra, ¿qué se va a condenar de mí? Nada. Oh, amén, dice el diablo, ¿no? No te condenas, no hay Sí, problema, claro. pero tenemos una gran dificultad, hermano Omar. Amén, 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 pastor. hermanito. Muchísimas Muchas gracias. Dios gracias. lo A bendiga. usted por Un la abrazo. exposición de la pregunta. Amén, hermano. Bueno, hermanitos, Dios les bendiga por ahí. Gracias por su paciencia, por sintonizar y por conectarse. Dios les guarde. Dios los bendiga a todos.